Sí, profe. Sí, profe. Bueno. Bien, ¿se acuerdan que esta formulita era la que yo les decía que tenían que estudiársela ya perfectamente, ¿no? Que si tienen la integral entre a y b de una constante por el diferencial de x, el valor de esa integral es directamente la constante k por la longitud del intervalo AB, o sea, directamente por b menos a. Vamos a demostrar esto. Acá me dice, usando la definición, probar o demostrar esta igualdad. O sea, ¿qué significa usando la definición? Quiere decir que tenemos que resolver esta integral mediante el límite de la suma de Riemann. Bueno, entonces, nuestra función integrando f de x es k, una constante. Siempre tiene el mismo valor. Y el intervalo es el cerrado AB. Obviamente, la función constante es una función continua en el intervalo cerrado AB. Entonces, seguro que es integrable en el intervalo cerrado. ¿Eso qué me está diciendo? Que existe la integral entre a y b de k por diferencial de x. Y que es el resultado del límite de la suma de Riemann. Acá lo ven. El límite, esta es la suma de Riemann, cuando la norma de la partición tiende a cero. ¿Alguien me puede recordar qué era la norma de la partición? El delta de x más grande. Muy bien. De todos los subintervalos, va a haber uno que sea el de mayor longitud. Bueno, esa longitud, que es la más grande, es la norma de la partición. ¿Por qué se hace que la norma de la partición tienda a cero? Y bueno, porque si el intervalo más largo, cada vez su longitud es más chica, tiende a cero, todo lo otro que son más cortos, ¿no es cierto? Son intervalos de menor longitud. Cuando la longitud del más grande llegue a cero, estamos completamente seguros que las longitudes de todos los otros que eran menores llegaron a cero antes. Entonces, de esa manera nos aseguramos que todos los subintervalos, sus longitudes van tendiendo a cero. Equivale a decir que n tiende a infinito. Bien. Entonces, lo que tengo que hacer es calcular el límite de la suma de Riemann. Vean que la suma de Riemann es una suma desde igual a 1 hasta n de f de c sub i por delta de xi. Bien. ¿Qué es f de c sub i? ¿Cuánto vale f de c sub i? Nosotros sabemos que f de x es igual a k. Es una constante. Entonces, f de cualquier cosa va a valer k, porque es una constante. O sea que f de c sub i es k. O sea que aquí vamos a tener la suma de la constante k. Y bueno, obviamente se hace la partición, todo esto es obvio que está, y vamos para acá. Aquí está, ¿ves? F de c sub i vale k. Acá tengo la suma de Riemann. Reemplazando f de c sub i por k, como me quedó la suma de una constante k por delta de x sub i, esa constante k la puedo sacar, ¿sí? Una de las propiedades de la suma. Y aquí está ya afuera, la propiedad número 1. Acá vean que en ningún lugar dice que se haya hecho una partición regular. Acá dice sea delta una partición arbitraria. Quiere decir que al intervalo cerrado a veces lo ha dividido en n partes, en n subintervalos. Las longitudes pueden ser todas diferentes o todas iguales o como sea. Es arbitrario. Todas esas longitudes, las longitudes de los subintervalos son delta de x1, delta de x2, delta de x3 y así sucesivamente, que son las que se obtienen acá cuando uno desarrolla esta suma. De cuando i vale 1 queda delta de x sub 1, que es la longitud del primer intervalo, que está, a ver si vemos acá en este dibujito, esta longitud, entre x sub 0 y x1. Más delta de x sub 2 es cuando i vale 2, es la longitud del segundo subintervalo. Más delta de x sub 3, la longitud del tercer subintervalo. Y así seguimos hasta el final de todo. Cuando i toma el último valor, que es n, se obtiene el delta de x sub n, que es
es lo último que se suma en este desarrollo, que es la longitud del último subintervalo. Entonces pensemos que si yo sumo todas las longitudes, esta me va a dar como resultado la longitud del intervalo AB, que efectivamente es B menos A. Entonces ahí está demostrado. No está demostrado. Acá estamos viendo que la suma de Riemann es igual a K por B menos A. Pero ¿qué teníamos que hacer nosotros? Calcular el límite de la suma de Riemann cuando la norma tiende a cero. Bueno, lo hagamos acá. A ver, acá está. El límite va a ser igual a K, o sea, el límite de K por B menos A. Como todo eso es una constante, ahí no aparece la norma de la partición. Directamente tengo el límite de una constante y es igual a la constante. Con eso queda probado este resultado. ¿Mm? ¿Hay alguna pregunta? Profe, en un examen es obligatorio la parte esa en donde habla de la partición arbitraria y todo eso, esa aclaración, Claro, claro. ¿no? Desde el comienzo. Todo, sí, sí, sí. Acá dice resolución, es porque esto está como tomado como un ejercicio. En realidad es un ejercicio y a la vez teórico. Un ejercicio en el cual uno aplica la teoría. Bien. Bueno, Profe, supongamos que estoy haciendo un ejercicio de la práctica y estoy por utilizar eso. Tengo que poner por resultado como por resultado. para aclarar. Veo que utilizamos, nosotros ponemos por propiedad Sí. fundamental, todas esas cosas cuando hacemos los ejercicios. Y vos decís que en el ejercicio aplica esta formulita. Sí, No, directamente, porque eso no. Es como decir que o sea, es un número, es algo particular esto, es como decir, el seno de pi sobre 3 vale raíz de 3 sobre 2. bien, Como decir, entiendo. el seno de 45 grados es raíz de 2 sobre 2. Es un resultado numérico que uno ya conoce. De ahora en adelante, hagan de cuenta que saber esta fórmula es lo mismo que decir que sabemos que la raíz cuadrada de 9 es 3. Bien. Tómelo así, es un resultado que así es. Profe, y vio que nosotros tenemos, cuando integramos y tenemos en el extremo superior, en el extremo inferior, el mismo número, entonces igual a cero. Eso lo ponemos, ahí dice definiciones nada más arriba. Tenemos que poner por definición de integral definida. Sí, esta. Esa. ¿Ve? Porque dice definiciones nada más. Sí, digamos, si el ejercicio a vos te dice que justifiques cada paso, sí, tenés que poner que esa integral está dando cero por definición. Si en lugar de ser un ejercicio es algo teórico, ahí sí, con mayor razón hay que justificar cada paso. Bien, profe. Si es que está demostrando algo, por ejemplo, algo teórico. Sí. Ahora, si a vos te dan un ejercicio que te dice resuelva tal ejercicio, bueno, si en algún lugar te apareció la integral de entre 5 y 5 de f de x por dx, directamente pone que vale 0 y se acaba el problema. Bien, Y profesor. Muchas tampoco te gracias. cuesta mucho decir por definición. Tampoco es muy complicado. Bien, bueno, pasemos a otra cosa que teníamos que demostrar. Estas eran las propiedades, ¿se acuerdan? Las propiedades que a una integral la podíamos separar como suma de dos integrales, siempre y cuando la función sea integrable en todos los intervalos cerrados formados entre a, b y c. El límite superior de una integral es igual al límite inferior de la otra. Siempre se debe cumplir eso. El límite superior de una integral igual al límite inferior de la otra integral. No hace falta que esa C esté dentro de AB, ¿verdad? No. Por eso dice esto es para cualquier relación de orden entre A, B y C. ¿Sí? Eso ya lo vimos en la clase pasada, que había 6 posibilidades. 6 combinaciones posibles. Bien. La otra era que si tengo la integral definida de una constante por una función, la constante puede salir del signo de integral. La integral definida es distributiva con la suma y la resta. Por supuesto, siempre que las funciones sean integrables, todo eso es obvio.
La integral de una función no negativa me va a dar un número no negativo. Eso es lo que me dice la cuarta propiedad. La quinta me dice que si yo tengo una desigualdad, acá tengo esta es una desigualdad, que se cumple en todo el intervalo AB, o sea que el intervalo cerrado AB está contenido en el conjunto solución de esta desigualdad, entonces puedo integrar ambos miembros, y la desigualdad se mantiene. Más que nada es una propiedad de las desigualdades. Bien, sigamos. Hemos visto el teorema del valor medio del cálculo integral, y este sí tiene su demostración, que es lo que vamos a ver ahora. ¿Qué me decía el teorema del valor medio? Me decía que si f es una función continua en el intervalo cerrado AB, entonces existe por lo menos un número c perteneciente a ese intervalo tal que el valor de esa integral es igual a b menos a, que es la longitud del intervalo AB, por el valor f de c. Esto va a haber por lo menos un número c en el intervalo AB para el cual se cumple que esta integral es igual a f de c, o sea, el valor de i cuando equivale a c, por b menos a. Esto habíamos visto una interpretación geométrica. Vamos rápidamente a la interpretación geométrica antes de la demostración. Que me representaba, para interpretar geométricamente, uno supone, esto es muy importante, que la función f de x es no negativa en todo el intervalo AB, para poder interpretar gráficamente como área. Si la función fuera negativa ya es otra cosa, no se puede interpretar gráficamente. Entonces, en la interpretación gráfica suponemos eso. Y entonces a la larga o a la corta, si uno analiza, llegamos a que el teorema me está hablando de que con ese número c, el f de c me representa, es la altura de un rectángulo que si tiene la misma base que la región, entonces tiene la misma área que la región. La base de ese rectángulo es el intervalo cerrado AB. Coincide con el intervalo de integración. Entonces, para ese número C se está cumpliendo que el área de este rectángulo es igual al área bajo la curva, el área de la región E. Bien, eso luego nos llevó a concluir de que, o a definir de alguna manera, que la altura de ese rectángulo se llama valor promedio de la función. Bueno. Pero no necesariamente la función tiene que ser no negativa. Puede ser negativa y lo mismo se puede determinar el valor promedio o valor medio mediante esta formulita, es la integral dividida en b menos a. Eso sale directamente de la tesis del teorema. Acá ve, como hemos dicho que f de c es el valor promedio, entonces b menos a lo paso dividiendo y queda dividiendo a la integral. Y ahora vamos a ver la demostración. Bueno. La demostración no comienza acá. La demostración comienza donde dice demostración. ¿Ve? ¿Por qué digo esto? Porque en los exámenes finales, siempre que pedimos las demostraciones de algún teorema, siempre ponen el subtítulo demostración y después del subtítulo escriben cuál es la hipótesis y cuál es la tesis. Y eso está mal. La hipótesis y la tesis no son parte de la demostración. La hipótesis y la tesis son los elementos que conforman al teorema. Esto que está acá, escrito aquí debajo de este cuadrito, que dice, otra forma de escribir un teorema es enunciando su hipótesis y su tesis. Es otra forma de decirlo al teorema que acabamos de decir. Nada más. Lo que sí, entonces nosotros tenemos que probar que existe un número C perteneciente a la B, tal que esta integral es igual a f de c por b menos a, teniendo en cuenta solamente que la función es continua en el intervalo cerrado AB. Partiendo de esa hipótesis. Sí, ¿Profe? señor. Sí. Si a mí en un examen final me piden que enuncie y demuestre, yo lo tengo que copiar así tal cual, o sea, hipótesis, tesis y demostración. No, vos tenés que enunciar esto que está acá en el cuadrito. Ah,
Eso es, ese es el enunciado del teorema. Esto que está acá, yo soy enemigo de escribir estas cosas, estos 3 renglones ahí. De todas maneras, la profesora lo escribe. Es para que ustedes lo tengan más claro, nada más, de cuál es la hipótesis y cuál es la tesis del teorema. Pero no debería estar esto escrito. Ustedes tienen que saber muy bien que lo que está entre el sí y el entonces, los teoremas siempre tienen esta forma: un sí, bla, 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 entonces, bla, bla, bla. Bueno, lo que se encuentra entre el sí y el entonces es la hipótesis. Y la conclusión final, o sea, lo que está después del entonces, es la tesis. Eso lo tienen que tener bien claro. Entonces, vamos a partir teniendo en cuenta de que f es continua en el intervalo cerrado AB. Bien, en cálculo 1, nosotros hemos visto el teorema del valor extremo. ¿Qué me decía ese teorema? Que si una función es continua en el intervalo cerrado AB, yo puedo asegurar que esa función tiene máximo absoluto y mínimo absoluto en ese intervalo. Bien. Al mínimo absoluto le llamamos m minúscula. Y al máximo absoluto, m mayúscula. Supongamos que el mínimo absoluto se obtiene para un determinado valor de x que le llamamos x sub m minúscula. O sea, el mínimo absoluto, aquí está, es f de x sub m minúscula. Obviamente ese valor de x está en el intervalo AB. El máximo absoluto se alcanza en otro valor de x, un x sub m mayúscula. O sea, el máximo absoluto es igual a eso, al valor de la función en ese valor de x. También comprendido entre A y B. De acuerdo a eso, nosotros podemos saber o deducir que como m minúscula es el mínimo absoluto y m mayúscula es el máximo absoluto, todos los valores de la función, ¿sabe? Para todo x del intervalo cerrado AB, el f de x correspondiente, el valor de y correspondiente, siempre va a estar comprendido entre el mínimo absoluto y el máximo absoluto. ¿Eso está entendido? ¿Por qué eso, profesor? Pueden apagar los micrófonos. Y porque el mínimo absoluto es el valor de i más chico y el máximo absoluto es el valor de i más grande. Entonces, entre esos dos valores de i están todos los otros valores de la función. Ah, bien. ¿Está claro? Sí. Bien. Nosotros teníamos que el teorema continuidad implica integrabilidad. Entonces nosotros sabemos que nosotros tenemos como hipótesis que f es continuo. Bueno, entonces sabemos que es integrable. Podemos deducir que es integrable. Bien. M minúscula y M mayúscula, si yo a ellas le llamo I, digo I igual a M minúscula e I igual a M mayúscula, son dos funciones, pero son funciones constantes. ¿Sí? Porque M minúscula es el valor de I más chico. M mayúscula es el valor de I más grande. Entonces son números. Entonces si yo digo I igual a M minúscula, gráficamente, ¿qué sería? Una recta horizontal, un segmento de recta horizontal en el intervalo AB. Y M mayúscula también, o sea, son funciones constantes, obviamente continuas. Y por lo tanto son integrables. Entonces observen que yo acá tengo esta doble desigualdad. M menor o igual que f de x menor o igual que m mayúscula. En todo el intervalo cerrado AB se cumple esa doble desigualdad. Entonces, recién habíamos visto, vamos para acá arriba, la propiedad número 5. Que si yo tengo una desigualdad que se cumple en todo un intervalo cerrado, puedo integrar ambos miembros y la desigualdad se mantiene. Y eso es lo que se ha hecho acá. Esta doble desigualdad
Integro, en este caso son 3 miembros, en realidad son 2 desigualdades, pero bueno, puedo integrar miembro a miembro entre A y B. Y eso es lo que tenemos en esta parte. ¿Eh? La integral entre A y B de m minúscula por dx es menor o igual a la integral entre A y B de f de x por dx, menor o igual a la integral entre A y B de m mayúscula por diferencial de x. ¿Está comprendido eso? Sí, profe. Bien. Sí, sí. Profe, si no se le pregunta, entonces se puede hacer así todo junto, no hace falta que sean solo dos. No, claro. O tener una cadena de desigualdades, vos podés integrar en todos los miembros. Las Bien. desigualdades todas se van a mantener. Muy bien. El primer miembro, en el primer miembro tengo la integral de una constante por diferencial de x. ¿Cuánto valía eso? La constante por b menos a. Perfecto. Era la constante por la longitud del intervalo AB, que es lo que acá está recordado. Esto no debería ni siquiera estar acá. Pero por el resultado que recién hemos conseguido, la primera integral es igual a m minúscula por b menos a. Y la tercera integral, la de la derecha, pasa lo mismo. Es m mayúscula por b menos a, porque también tengo la integral de una constante. Entonces, ¿a qué hemos llegado? A que la integral entre a y b de f de x por dx está comprendida entre estos dos números, m minúscula b menos a y m mayúscula por b menos a. B menos a es la longitud del intervalo AB, o sea, es obviamente un número positivo. Si a una desigualdad la divido en un número positivo, la desigualdad se mantiene. Entonces, dividiendo los 3 miembros de esta desigualdad en B menos A, obtenemos esta otra doble desigualdad que está acá. ¿Están entendiendo eso? Porque al dividir por B menos A, en la primera desigualdad, en la parte izquierda de la doble desigualdad se simplifica B menos A, queda M minúscula. Y a la derecha se simplifica también y queda M mayúscula. Obviamente, el miembro del medio, el central, queda dividido en B menos A. Entonces observen qué está pasando acá. Todo esto está comprendido entre el mínimo y el máximo absoluto. Pero recordemos que el mínimo absoluto y el máximo absoluto son valores de I, que le habíamos llamado f de x sub m y f de x sub m, minúscula y mayúscula. Entonces reemplazo ahí cada uno por el valor de I. Si ustedes se acuerdan, habíamos visto también en cálculo 1 un teorema que se llama teorema del valor intermedio. ¿Alguien se lo acuerda del teorema del valor intermedio? No era si la función era continua. Ay, y está. Ah, no me acuerdo. Continúa en el Que intervalo existe cerrado y un derivado en valor, el intervalo abierto. ¿Cómo? existe un valor cualquiera entre f de a y f de b. ¿Cómo no entiendo? Si una función es continua en un intervalo cerrado y derivable en un intervalo abierto, No, ¿no? no. Yo no Ah, sé si estoy confundida, No, profe, pero la solo verdad, continúa en el cerrado, ¿verdad? Sí, F. F continua que no es cerrado. lo que tiene la... Estoy Dale. confundida, teorema, perdón, hablo. Digan F de que B menos F de A sobre B menos A. No era el que Cada, ese y cada era número Existe un cualquiera k cualquiera. entre Ajá. f de A y f de B. bien, Existe C perteneciente al cerrado AB, tal que f de C igual a K. bueno, perfecto. Nosotros también lo podemos hablar de la siguiente manera, al teorema del valor intermedio así. Nosotros sabemos, si f es continua en el cerrado AB, seguro que esa función tiene máximo y mínimo absoluto. Entonces el teorema del valor intermedio me dice que si f es continua en el cerrado AB y hay un número mu, por ejemplo, perteneciente
al intervalo cerrado m minúscula, m mayúscula, es decir, un número comprendido entre el mínimo y el máximo absoluto, entonces va a existir por lo menos un número C perteneciente al intervalo cerrado AB, tal que f de C es igual a ese número mu. Eso es lo que me está diciendo el teorema del valor intermedio. Acá estoy escribiendo el teorema del valor intermedio usando m minúscula y m mayúscula, es decir, el máximo absoluto y el mínimo absoluto. Entonces, de acuerdo a eso, volviendo acá, ¿ve? Todo este número, toda esta fracción, que es un número, está comprendido entre el f de x sub m minúscula y el f de x sub m mayúscula, de acuerdo a esta doble desigualdad de acá arriba. Ese sería el número mu. Está comprendido entre el mínimo y el máximo absolutos. Y bueno, de acuerdo a eso, puedo asegurar que existe por lo menos un número C perteneciente al cerrado AB, tal que f de C es igual a ese número mu. O sea, a toda esta fracción. Y bueno, de acá lo único que hacemos es pasar multiplicando b menos a, y con eso queda aprobado el teorema del valor medio. Bien. La demostración es muy fácil, como ustedes pueden ver. Por supuesto, requiere de escribir cada paso y justificar cada paso. Una pregunta. ¿Alguien me puede... a ver. Vamos a hacer acá una pequeña copia. ¿Alguien me puede interpretar gráficamente esa doble desigualdad? Sería como que está la función, digamos, está el área que determina la integral del medio, y hay un área más grande que pasa por el máximo y un área más chiquita que pasa por el mínimo, o no sé. Bueno, está bien, pero, a ver, para interpretar, copien esto si pueden, interpretar gráficamente esta doble desigualdad, vamos a considerar que f de x es mayor o igual que 0 para todo x perteneciente al cerrado AB, porque si no, no vamos a poder interpretar esto como área. Cuidado con eso. Entonces, gráficamente, en el intervalo cerrado AB, a ver, veamos cómo sería esto. Consideramos que f es no negativa. Bien, supongamos que la gráfica de f sea S en el intervalo AB. Supongamos que este sea A y supongamos que este valor sea B. Bien, entonces, si fuera así la situación, la integral entre A y B de f de x por dx me representaría toda el área de esta región. ¿Sí? La vamos a pintar. Supongamos esa región. Supongamos que esa sea entonces la región R. Bien. Como esa es una función continua, entonces tiene mínimo absoluto y máximo absoluto. A ver, ¿alguien me podría decir cuál sería el mínimo absoluto en este caso, en este dibujito? Sería f de a. F de A. Bien. Este sería entonces M minúscula. Y el máximo absoluto, en este caso, sería F de B. M mayúscula. Muy bien. ¿Alguien me puede decir
¿Qué es esto? El rectángulo inscripto. La longitud del, perdón, es el área del rectángulo que tiene como base el intervalo AB y como altura el mínimo absoluto. O sea que yo acá puedo dibujar este rectángulo. Entonces, el área de ese rectángulo es el primer miembro de la doble desigualdad. Obviamente es menor que el área de la región. O sea que es menor que la integral. Ahí está entendido este menor que está acá. Y ahora, ¿qué sería este tercer miembro? El área del rectángulo circunscripto. Digamos que es el área del rectángulo cuya base es el intervalo AB y su altura es el máximo absoluto. Acá no puedo hablar del rectángulo. Bueno, sí, está bien de que digan este es el rectángulo inscrito y el otro el rectángulo circunscrito. Pero ese concepto nosotros lo tenemos cuando hacemos una partición. De todas maneras, lo mismo está bien, lo que dicen. Pero eso, vamos a hablar del rectángulo inscrito y rectángulo circunscrito cuando hagamos una partición del intervalo AB. Acá el intervalo AB no lo hemos partido en nada. Entonces, por eso digo que M minúscula por B menos A es el área de un rectángulo, del rectángulo que tiene como base al intervalo AB y altura el mínimo absoluto. Y M mayúscula por B menos A es el área del rectángulo cuya base es el intervalo cerrado AB y su altura es el máximo absoluto. Entonces yo acá puedo hablar ahora de este rectángulo, todo este rectángulo. Ahí está. El área de todo ese rectángulo es todo eso que está ahí. Entonces también estamos observando que el área de la región es menor que el área de ese rectángulo. Es el significado geométrico de esa doble desigualdad. ¿Está? ¿Hay alguna pregunta? No, profe, ninguna. Bien. Esa formulita, esto yo ya por cultura general les pongo aquí, esta formulita se llama, hay algunos libros que le ponen nombre a esta fórmula, que se llama fórmula de acotación de la integral definida. Esa fórmula. Es decir, ¿qué quiere decir acotación? ¿Qué quiere decir acotar? ¿Qué quiere decir que algo tiene cota? Como resumir o achicar. Cota, en donde entre dos intervalos hasta donde puede llegar un número, que sería Bueno, lo máximo que puede alcanzar y que es lo mínimo. y lo mínimo. Bueno, bien. Es decir, si yo tengo A menor que B, a ver, usemos otras letras, porque si no van a creer que es intervalo. Bueno, voy a volver a reparar. Si yo tengo P menor que Q menor que R, decimos en ese caso que Q está acotada entre P y R. Es decir, tiene una cota que se llama cota inferior y otra cota que se llama cota superior. Cota quiere decir son dos valores, una cota superior es un valor que nunca es sobrepasado por el ser que yo estoy hablando. Cota inferior es un valor que nunca sobrepasa al valor al que del cual yo estoy hablando. Por ejemplo, los seres humanos somos seres acotados. Por ejemplo, la estatura. Nuestra estatura, la estatura de un ser humano, tiene cotas. Tiene una cota inferior, por ejemplo, de 1 milímetro. Y la cota superior es 7 metros.
O sea, ningún ser humano supera 7 metros de altura. Y ningún ser humano tiene una altura más chica que 1 milímetro. ¿Ven? Ahí tienen un ejemplo. Los árboles son acotados, la estatura. La altura de un árbol nunca puede superar 1000 kilómetros. Entonces, esa es una cota superior. Y la altura de un árbol no puede valer 1 micrón. Entonces, 1 micrón sería la millonésima parte de 1 metro. Entonces, esas son cotas en la naturaleza, por ejemplo. Profe, Sí. al tener una desigualdad así como P menor que Q menor que R, ¿serían lo mismo que decir que Q pertenece al intervalo abierto PR? Claro, claro, Ah, ok. claro. Bueno, entonces, esto por eso se llama fórmula de acotación de la integral definida. ¿Qué me dice esta fórmula? Esta fórmula simplemente me está diciendo el valor numérico de esta integral siempre va a estar comprendido entre quién y quién. Y bueno, entre este número y este número. Esto puede llegar a servir en el caso, por ejemplo, de tener una integral muy difícil de resolver y que uno necesita tener una idea de su valor numérico. Entonces, con solo buscar el máximo absoluto y el mínimo absoluto de la función en el intervalo AB, uno puede usar esta formulita y decir, ah, bueno, perfecto. El valor de esta integral, que es muy difícil de resolver, o capaz que no se la pueda resolver, por lo menos, ya que no la puedo resolver, por lo menos podré saber entre qué valores va a estar su valor. Simplemente buscando el mínimo y el máximo absoluto de la función. Bien, está comprendido, ¿no? Bueno. ¿Y profe? Sí. ¿Y se puede sacar el valor de esa integral calculando el límite cuando n tiende a infinito de la suma de Riemann si f no es negativa? Digo, el límite de... No es muy fácil de calcular el límite de la suma de Riemann para cualquier función. Mucho menos si yo tuviera una integral de una función que no se la puede resolver. O sea, la suma de Riemann se utiliza para funciones elementales, básicamente. Para funciones polinomiales hasta de grado 3 nomás, más o menos, máximo grado 4. Y por ahí en alguna función seno o coseno, pero no es muy fácil de utilizar. No te olvides que recién hemos usado la suma de Riemann para mostrar este resultado. ¿Dónde estábamos? Este. Para una función constante, en definitiva. ¿Sí? Este. Claro, claro. Te propongo, en tu casa, tratar de resolver, ahora te escribo, como ejercicio, supongamos, la integral la hagamos sencilla, entre 1 y 4 de x por diferencial de x. Les propongo a todos ustedes resolver esta integral por definición. Una sugerencia que les voy a dar. Eso para los que quieran molestar y los que les súper encanta todas estas cosas, bueno, para que practiquen. Sugerencia. Hacer una partición regular. Es decir, esta vez dividan al intervalo 1, 4 en n partes iguales. En n subintervalos de igual longitud. Porque si lo dividen así en forma arbitraria como sea, ahí van a tener grandísimos problemas para resolver la integral por definición. Y eso que una función elemental muy sencillita, ¿no? F de x igual a x. Apenas el polinomio de grado 1 más sencillo de todos. Bien. Volvamos acá a nuestra teoría. Otro teorema que teníamos que demostrar, a ver, creo que ya en este archivo solo teníamos el teorema del valor medio, todo esto ya está demostrado.
valor promedio, y acá se termina. Bien, pasamos ahora al otro archivo donde teníamos los teoremas fundamentales, y este era el otro teorema que vimos. En realidad, el teorema fundamental del cálculo, nosotros lo hemos visto la generalización del teorema. Esto, la generalización para que puedan resolver los ejercicios. Recordemos cómo era, rápidamente, la generalización del teorema. Me decía esto. Con un ejercicio no vamos a acordar. Profe, pero hay casos que no se pueda aplicar ese teorema. ¿Cómo, mijo? Hay casos con algunas funciones que no se puede aplicar el teorema fundamental del cálculo. Solamente los casos en los que no cumplen la hipótesis. Siempre que se cumpla la hipótesis se puede aplicar. ¿Cuál era la hipótesis? Que f es una función continua. Bueno, y acá en el caso de la generalización, que g sea una función derivada. G es la función que está acá en el límite superior. O sea, supongamos yo tengo esta función, h de x igual a la integral entre 5 y, qué sé yo, tangente de x, tangente de 4x. Y acá adentro tengo raíz cuadrada de t, pongamos 7 más t por diferencial de t. Y quiero calcular la derivada de esa integral. H' de x. La derivada. ¿Cómo era la derivada? ¿Se acuerdan? Siempre que el límite inferior sea una constante, puedo calcular la derivada. Entonces, en este caso, este 5 es una constante. Entonces no hay ningún problema y directamente derivo. ¿Cómo era la derivada? Donde estaba la variable t, reemplazaba el límite superior de integración. O sea, nos queda raíz cuadrada de 7 más tangente de 4x. Y a eso lo multiplico por la derivada del límite superior. Es lo que estoy haciendo acá. Vean ahí está. La función compuesta entre la función integrando y el límite superior. Y eso lo multiplico por la derivada del límite superior. Derivada de la tangente es secante cuadrado de 4x y por la derivada de 4x que vale 4. Listo. Y esa es la derivada de esa integral. Eso era el teorema del valor, pero esto era el teorema fundamental del cálculo, la generalización. Bien. Ahora vamos a verlo al teorema fundamental del cálculo y su demostración, que tiene su cosita. Bueno, ¿qué me dice el teorema fundamental del cálculo? La hipótesis me dice, si f es una función continua en el intervalo abierto I, y el número A pertenece al intervalo I, entonces, para todo X perteneciente al intervalo I, es válido esto. La derivada de la integral entre A y X de f de t por dt es igual a f de X, a la función integrando particularizada en X. Nada más. O sea, si nuestra función, sí, para un cachito. Si nuestra función, si yo tuviera, qué sé yo, p de x igual a la integral entre 1000 y x de, qué sé yo, cualquier cosa, t más 8 sobre t más 4, t cubo más 8 sobre t más 4 por diferencial de t, entonces, p' de x, es decir, la derivada de esa integral, ¿cómo la calculo? Reemplazo la variable t de la función integrando por x. O sea, nos queda raíz cuadrada de x cubo más 8 sobre x más 4. Como nosotros conocemos la generalización, esto sería por la derivada de x. Obviamente la derivada de x vale 1. La generalización es cuando tengo una función compuesta. En lugar de x, tengo una g de x. Eso es todo. Pero el teorema me dice esto. Directamente reemplazo. Cuando el límite superior es x, reemplazo t por x. ¿Sí? ¿Cuál es la pregunta?
supongamos que tengo una integral y en su extremo superior e inferior tengo una función y otra función. Entonces digo que no puedo aplicar el teorema fundamental del cálculo porque no se cumple la hipótesis. Claro, pero Bien. claro, o sea, si vos tenés p de x, eso lo vimos la clase pasada. La integral, supongamos, entre seno de x y raíz de x de t a la quinta por dt, así como está, no podés derivar. No podés aplicar el teorema. Profe, Pero lo ¿cómo que, se hacía? Habíamos, Utilizaba la propiedad número 1. Va. separábamos como suma de integrales. Tomaba una constante a sin darle un valor numérico, una a cualquiera, así ve. Y poníamos la integral así, entre a y raíz de x de t a la quinta. Profe, ¿las constantes no interfieren en nada? No, no interviene. ¿Ve? Separábamos así como suma de dos integrales. Y en esta primera integral, como el límite inferior es variable, saco el seno de x de ahí y intercambio acá el límite inferior y el límite superior, pero le cambio signo en la integral. Entonces sacábamos esto así, le cambio signo a la integral, y lo que estaba abajo lo escribo arriba, y lo que estaba ¿Cuál es la arriba lo constante escribo que abajo. yo quiera, profesora? ¿Cómo? La constante A, la constante que yo quiera. Cualquier constante. Por eso, pero como por ahí podés llegar a tener problemas de dominio, por eso ponemos A y listo. Le pone un nombre. No le da un valor numérico. Ah, bien. No tiene sentido darle valor numérico, porque corre el riesgo de justo dar un valor numérico que no le puedas dar, por problemas de continuidad o de dominio. Profe, ¿identificamos algo sobre A o lo dejamos así, como A? No, nada, directamente así. Eso ya me está diciendo que A es constante. Listo, gracias. ¿Vamos? Bien. Bueno, vamos a la demostración. Esto ustedes lo tienen que ver como que es una derivada, y eso es la derivada de una función. Es una regla de derivación. ¿Se acuerdan ustedes qué tenían que hacer? ¿Se acuerdan ustedes qué hacían? Si yo quiero calcular, si yo tengo que f de x es, por ejemplo, seno de x, ¿qué tenía que hacer para calcular la derivada de esa función? Si no la sabía. El límite, ¿o no? Exacto. La definición. ¿Cómo es la definición? Límite. Cuando delta de x tiende a cero. Cuando delta de x tiende a 0. de seno de x más delta de Pero x. háblame de f. De f de x más delta de x. F de x más delta de x. menos f de x. F de x. Sobre delta de x. Perfecto. ¿Ve? Con ese límite puedo calcular la derivada. Y efectivamente, eso es lo que hacemos acá. Vamos acá. Le llamamos h de x a la integral. X es un valor perteneciente al intervalo y. Consideramos entonces x perteneciente a y x más delta de x perteneciente a y. Obviamente, delta de x no puede ser 0. ¿Por qué? Porque vamos a hacer que el delta de x tienda a 0. Ahí está entonces la derivada. Por definición de derivada, h' de x es igual a este límite. Muy bien. ¿Cuánto vale h mayúscula de x más delta de x? Y bueno, donde está x pongo x más delta de x. Entonces va a ser la integral, esta que está acá, entre a y x más delta de x de f de t por dt. H de x es la integral entre a y x de f de t por dt. Ahora hay que tratar de resolver este límite. ¿Cómo lo resolvemos? Observen acá a la derecha la integral entre a y x de f de t por dt se le escribe como menos la integral entre x y a de f de t por dt. Es decir, intercambio los límites de integración. ¿Sí? Y cambio el signo de a la integral. Menos por menos se hace más. Entonces nos quedó esta suma acá arriba, en el numerador. A esa suma la escribo al revés. El que es segundo término lo escribimos como primero, y el primero lo escribimos como segundo. Es decir, intercambio los términos, eso por la propiedad conmutativa de la suma. A más B es lo mismo que B más A.
¿Está entendido eso? ¿De acá para acá? Sí. Aquí está. Entonces observen esta suma de integrales. El límite superior de la primera integral, vean, ahí, ay, Dios, no se puede acá. El límite superior de la primera integral coincide con el límite inferior de la segunda integral. Entonces, esa suma de integrales la puedo escribir como una sola integral, que es la que está acá abajo, en el último renglón. Nos queda la integral entre x y x más delta de x de f de t por dt. ¿Está entendido eso? El paso Sí, profe. entre el penúltimo paso y el último, ¿está entendido aquí? Sí, profe. Es por definición eso que ponemos x más delta de x en el límite superior. O porque eso es la única parte que me confunde. Vamos para acá. Si nosotros decimos que h de x es igual a la integral entre a y x de f de t por dt, perdón, f de t por dt, vos solita me vas a responder esta pregunta. ¿Cuánto vale h de seno de x? Dictame. La integral del seno, digamos, La integral de a hasta x. de a hasta dónde? X. Ay, Dios mío. Ah, no, bueno, no sé. Ay, Dios mío. No, estoy confundida. A ver, decime, ¿cuánto vale h de b? Ah, perdón, bueno, de a hasta b, de a hasta seno sería. Ya entendí. ¿Cómo es la cosa? Volvamos al seno. A ver, ¿cómo es? De a hasta seno de x sería. Entonces saquemos seno y pongamos x más delta de x. A ver, ¿cuánto vale? Ahora sí, de a hasta delta de x. Ya, ahora sí, De gracias. a hasta x más delta de x. ¿Sí o no? Ya, ahora sí. Ya, Bien. Es una simple función compuesta, es decir, donde está x pongo lo que está entre paréntesis. ¿Está? Esa x es la variable. Ahí está. Buah, perfecto. ¿Podemos seguir? Sí, muchas gracias. Bien. Bueno, entonces hemos llegado a este límite. Muy bien. Nosotros sabemos que la función es continua en el intervalo abierto I. Tengan en cuenta que nosotros habíamos tomado un x y un x más delta de x para poder usar la definición de derivado. Entonces, vamos para acá. Vamos a hacer lo siguiente. Yo tengo el... Aquí. Perdón. Vamos a ver. A ver, acá yo tengo el eje X. Supongamos que esto es... este es el intervalo I. Y habíamos tomado un X y un delta de X perteneciente a I. Supongamos que esto es X y que esto es X más delta de X. Pero no es la única posibilidad que tengo. Porque yo puedo... Vamos acá. Yo puedo decir, este es X y este es X más delta de X. ¿Ve? Es decir, uno elige el X y el X más delta de X dentro del intervalo I. Tengo, obviamente, delta de X no tiene que ser 0. ¿Eso qué significa? Que delta de X es o positivo o negativo. Si delta de X es positivo, sería el caso de acá arriba. El X más delta de X estaría a la derecha de X. Pero si delta de X fuera negativo, el X más delta de X estaría a la izquierda de X. ¿Está entendido eso? Sí. Bien. Lo que vamos a hacer a continuación, vamos a hablar del intervalo cerrado entre esos dos números. Vamos a hablar, a mí lo que me interesa es ver qué pasará ahora en el intervalo cerrado. Vamos a ver qué vamos a hacer en ese intervalo cerrado.
Pero observen entonces que yo no puedo hablar del intervalo cerrado x más delta de x. Porque pueden darse dos situaciones. ¿Mm? Entonces, para hablar del intervalo cerrado, nosotros por eso vamos, acá en la teoría, en el PDF, ustedes van a ver que decimos intervalo cerrado de extremos x y x más delta de x. O sea, no estamos diciendo quién está a la izquierda y quién está a la derecha. Vean acá. Por hipótesis, f es continua en el intervalo abierto y. Por lo tanto, f es continua en el intervalo cerrado de extremos x y x más delta de x. ¿Por qué? Y bueno, porque esos dos números están en el intervalo y. Bueno, ahí está la aclaración. ¿Por qué decimos intervalo cerrado de extremos x y x más delta de x? Bueno, porque hay dos situaciones posibles. ¿Ve? Estas situaciones que recién he mostrado. Si el delta de x es positivo, la ubicación entre x y x más delta de x va a ser esta. Ahí tendría el intervalo cerrado x más delta de x. Pero si delta de x es negativo, el intervalo sería x más delta de x, x. Bien, lo importante ahora es lo siguiente. Profe, eso entonces no va directamente en la demostración, es una aclaración para nosotros nada más que estamos Claro, la aclaración es esa, sí. Ah. Pero ustedes no pueden venir y hablar del intervalo cerrado x más delta de x. Porque no sé quién es más grande y quién es más chico. O sea, yo acá tengo la integral entre x y x más delta de x. Pero no sé cuál de estos dos límites de integración es más grande o más chico. Depende si el delta de x es positivo o si el delta de x es negativo. Por eso no puedo hablar ahí del intervalo cerrado x más delta de x. Directamente decimos intervalo cerrado de extremos x y x más delta de x. Es decir, uno de los dos está a la izquierda y el otro está a la derecha. Pero no sabemos cómo, quién. Esa integral que ha quedado en el numerador, a esa integral le vamos a aplicar el teorema del valor medio del cálculo integral que acabamos de ver. Vamos para acá. Por el teorema del valor medio, que sí lo puedo aplicar porque la función es continua en el cerrado de extremos x más delta de x. ¿Cómo me decía el teorema este? Que existe un número c perteneciente a ese intervalo para el cual se cumple esto. F de c por b menos a. En este caso, x más delta de x menos x. Bueno, esta x se simplifica, se anula con esta x. ¿Ve? X menos x se hace 0. Entonces, en el corchete este solamente queda delta de x, que es lo que quedó acá. La integral esa es igual a f de c por delta de x. Eso es lo que hacemos a continuación. Luego de este paso, de este límite, toda la integral que está en el numerador la reemplazamos por f de c por delta de x. Aquí está. Una duda. ¿Esta x puede ser una constante? ¿Cómo, hijo? La x de los límites puede ser una constante. Para la integral es una constante, pero como resultado de la integral es variable. Por eso es una h de x, es una función, ¿ve? H de x, h depende de x, del límite superior. O sea, esto es una integral que se llama función integral. Es una integral cuyo valor depende del valor de x. Pero si no la ves como función, para la variable t, x es una constante, como a. Pero para la variable t. Pero viendo desde afuera, todo esto depende de x. Es una función de x. Bueno, entonces, reemplazando esa integral, obtenemos este límite que está aquí. Este límite, ¿ves? Límite cuando delta de x tiende a 0 de f de c por delta de x sobre delta de x. Simplificando delta de x, nos ha quedado el límite cuando delta de x tiende a 0 de f de c.
Y ahora analicemos qué pasa. ¿Qué pasa con el número C cuando delta de x tiende a 0? Vean acá abajo dice C tiende a x. Obvio. Porque si delta de x tiende a 0, este valor de la derecha, a ver, vamos para acá. Nos ubiquemos aquí. Si yo tengo un número C, supongamos que acá está C, comprendido entre x y x más delta de x, si delta de x tiende a 0, quiere decir que este puntito se va moviendo hacia la izquierda. El x más delta de x va a ir tendiendo hacia x. O sea, va a ser, supongamos que delta de x tienda a 0 por la derecha, con valores, por valores mayores. Supongo que sea más chiquito ahora. Entonces ahora acá va a estar ubicado el x más delta de x. X más delta de x. Pero el valor de C se tiene que haber movido, porque siempre tiene que estar comprendido entre x y x más delta de x. Capaz que ahora el valor de C está acá. Si delta de x se hace más próximo a 0, el intervalo se hace más chico. Supongamos que ahora el intervalo es este. Entonces el número C ya se ha movido también hacia la izquierda. O sea que el número C va tendiendo a x. Cuando delta de x tiende a 0 por la derecha, C se va aproximando a x por la derecha. Y si estuviéramos en el caso de abajo, si delta de x tendiera a 0, si delta de x tendiera a 0 por la izquierda, es decir, el intervalo ahora, este corchete ahora ya no estaría ahí, supongo que se mueve para acá, entonces el C ahora está acá. Si este corchete se viene para aquí, el valor de C se mueve para acá. O sea que el valor de C, entonces el valor de C también va tendiendo a X, pero por la izquierda. O sea, en definitiva, cuando delta de X tiende a 0, entonces C tiende a X. Eso es lo que estamos deduciendo. Cuanto más chiquita es la longitud del intervalo X, X más delta de X, o X más delta de X, X, el valor de C más próximo a X se hace. Entonces, lo que estamos teniendo en ese caso sería esto. Recién teníamos esto, el límite, cuando delta de X tiende a 0, de f de C decía. Bueno, ahora yo puedo escribir el límite cuando C tiende a X de f de C. ¿Me siguen? Sí. ¿Cuánto vale ese límite? F de X. F de X. ¿Por qué? Porque cuando delta de X tiende a 0, como usted dijo, se tiende a X. Sí, entonces el límite cuando C tiene de X de F de C va a ser, bueno, se va a poder reemplazar por X. Bueno, a ver, vamos a lo siguiente. Cuando delta de X tiende a 0, entonces C tiende a X. Eso me justifica este paso. El por qué, acá yo tengo la variable delta de X que tiende a 0, a continuación pongo que C tiende a X. Es lo mismo. Ahora, yo quiero que me justifique este igual. ¿Por qué motivo? ¿Límite? ¿Cómo? ¿Se hace tan próximo como quiera f de x? A ver, vamos de nuevo. La pregunta es, ¿por qué? La pregunta es, vuelvo a borrar esto. Vuelvo a borrar. ¿Cuánto vale el límite cuando C tiende a X? O sea, ya, yo quiero que ya dejen de ver lo que está a la izquierda. Esto ya pasó. Eso ya es historia vieja. Eso ya pasó. Lo que yo quiero que ustedes me digan cuánto vale ese límite. F de X. F de X. Muy ¿Puedes bien. justificar con teoremas de los límites particulares? ¿Qué límite particular si no sabes si la función es seno, tangente o no? No conoce la función. Entonces no puede hablar de límites particulares, de funciones particulares. La definición de Sabemos límite. que el límite está definido porque ya lo hemos venido probando por eso. A ver.
Ustedes me dicen que este límite vale f de x. ¿Por qué? Por definición de límite. Por definición de límite. Porque ya hemos venido probando que sí. A ver, esta es pregunta de examen final. Hago la siguiente pregunta. Dejen de ver eso de ahí arriba. Y vean, que no vean eso de arriba, voy a hacer esto. Porque f continúa en x. A ver, si yo tuviera el límite cuando x tiende a 5 de g de x, ¿cuánto vale ese límite? G de 5. G de 5. ¿Siempre? ¿Y si es continua? Sí, Está definida en 5. ¿Cómo es la cosa? Tiene que ser continua. Y la función es continua por hipótesis. Va a ser igual a g de 5 si g fuera continua en 5. Porque si g no fuera continua en 5, entonces estaría mal el resultado de ese límite. ¿Me entienden o no me entienden? Sí, profe. Entonces, nosotros recién teníamos este límite. Entonces la pregunta es, ¿este límite es igual a f de x? ¿Sí o no? Sí. O sea, yo me tengo que preguntar, ¿f es continua en x? Respondan, ¿es o no es continua en x la función f? Por hipótesis, sí. Sí, ¿por qué? ¿Qué me decía la hipótesis? A ver, ¿dónde andará eso? ¿Dónde andará eso? En la hipótesis me dice, f es continua en el intervalo i. Y x pertenece al intervalo i. ¿No habíamos dicho eso acá? Ah, buenísimo. Entonces, como la función es continua en el intervalo i y x pertenece a i, entonces la función es continua en x. Y por eso es válida esa igualdad. Acá está. Esta igualdad que está aquí se cumple. ¿Ve? ¿Y a qué hemos llegado? Bueno, a que h' de x es igual a f chica de x. Con eso queda probado el teorema. La respuesta es que esa igualdad es válida. Me refiero a esta igualdad. Ese límite es f de x porque f es continua en x. Esa es la respuesta que ustedes tienen que dar en el examen final. Hago hincapié en eso porque en los exámenes finales quedan muertos y me dicen, y no saben responder. Responden cualquier cosa. Porque dice, porque C tiende a X, es obvio que esto, el f de C va a tender a f de X. Mal. Eso se va a cumplir si es que la función es continua. Tengan cuidado con el concepto de continuidad en un punto. Bueno, se terminó la demostración de este teorema. Sigamos. Esto ya está, y vamos a la regla de Barrow, que la habíamos visto también, pero para que puedan hacer la práctica. Ahora veamos la demostración. ¿Se acuerdan de la regla de Barrow? Me decía que si f es continuo en el intervalo cerrado AB, y g mayúscula es una función primitiva cualquiera de la función f chica en el intervalo AB, entonces esta integral es igual a g de b menos g de a. Antes de seguir, chicos, recién recibí un correo electrónico, perdón, un WhatsApp de mi jefa. Dice que les diga que cálculo 2 solamente puede estar siendo cursado por alumnos que hayan regularizado cálculo 1. O sea, se ha detectado que hay alumnos que no han regularizado cálculo 1 y están viniendo a clase de cálculo 2, tanto teóricas como prácticas. Cuando se lo detecta, directamente se les dice que se tienen que retirar de clase. Si la clase fuera presencial, directamente se les dice que se retiren del aula o del anfiteatro, porque no son alumnos
que están cumpliendo con los requisitos para cursar cálculo 2. Y eso le va a pasar en todas las materias a lo largo de la carrera. No pueden cursar materias que digamos, para las cuales no están cumpliendo las condiciones. Entonces, por favor, todos aquellos alumnos que no tengan regular cálculo 1, dejen de venir a clase, no pueden venir a clase. Y principalmente hay dos motivos. Uno es porque no cumplen con las condiciones. Y el otro, están perjudicando a alumnos que a lo mejor no pueden entrar por el lugar que están ocupando alumnos que no les corresponde. Cuando se los detecte, si lo detectan en la clase teórica o en la clase práctica, inmediatamente se lo va a quitar del aula. Así que tengan, por favor, consideración con respecto a los alumnos que tienen que cursar y por ahí no pueden porque su lugar está siendo ocupado por alguien que no corresponde. Obviamente, cuando se lo detecte, no se le va a tomar asistencia en la clase práctica y no va a rendir ningún parcial. Así que, por favor, tengan en cuenta eso. Bien. Bueno, recordemos rápidamente. La regla de Barrow, vamos a ir para acá arriba para borrar un poquito. Vemos esto, hagamos un ejemplo sencillo nomás. La regla de Barrow, ¿qué me decía? ¿Me servía para qué? Para resolver, encontrar el valor numérico de alguna integral. Supongamos que yo tengo la integral entre menos 1 y 2 de x cubo por diferencial de x. ¿Cómo la resuelvo esta integral? Busco una primitiva cualquiera, en este caso de x cubo. Sería, por ejemplo, x cuarta sobre 4. Más c. Si pongo más c, ahí estoy encontrando todas las primitivas. A la constante c le doy cualquier valor y ahí tendré una sola primitiva. El valor que le damos generalmente es el 0, pero le pueden dar cualquier valor. Si le quieren dar, supongamos, el 5, le pueden dar el 5. Y entonces hacía todo esto entre menos 1 y 2. Y ahora el teorema, la regla de Barrow me decía, donde está x reemplazo por b, en este caso 2, y luego resto y reemplazo por a. O sea, g de b menos g de a. O sea, nos quedaría 2 a la cuarta sobre 4 más 5, menos, paréntesis, menos 1 a la cuarta sobre 4 más 5. Eso es lo que me dice la regla de Barrow. Y eso me permitía resolver y encontrar el valor numérico. Esto es 16 cuartos más 5. Si quito paréntesis va a quedar menos. Esto es 1 cuarto menos 5. Observen cómo el 5 se eliminó. ¿Ve? Este 5 que está acá, a la larga o a la corta se anula. 5 menos 5 se hace 0. Resultado final, 15 cuartos. De esta manera, uno logra obtener el valor numérico de la integral. Bueno. ¿Cómo demostramos este teorema? Veamos la demostración. Vamos a considerar esta función. Vamos a considerar la misma función que habíamos usado en el teorema fundamental del cálculo. H de x sea h, tal que h de x es la integral entre a y x de f de t por dt, donde x pertenece al cerrado AB. ¿Me están entendiendo, chicos? ¿Me van entendiendo esto? Sí, profe. Bien. Sí, profe. Por el teorema fundamental del cálculo, ¿cuánto vale la derivada de esta integral? Vale f chica de x. Acá está. Que es lo que acabamos de demostrar. Bien. Por otro lado, por hipótesis me decía que g es una primitiva de f chica. Entonces observen, acá estoy teniendo dos primitivas de f chica. H mayúscula y G mayúscula. ¿Por qué motivo H mayúscula es primitiva de f chica? Y porque la derivada de H grande me da f chica. Ahí está. Y G es primitiva de f chica por hipótesis. Acá me dice, por hipótesis. G es primitiva de f chica. ¿Qué quiere decir eso? Que la derivada de G también me da f chica. Entonces, ¿qué está pasando acá? Que tengo dos funciones.
G mayúscula y H mayúscula, que son primitivas de f minúscula. ¿Y qué pasaba cuando una función tiene dos primitivas? Esas dos primitivas difieren en una constante. Acá está. Una de ellas es igual a la otra más una constante. Bien. H mayúscula de x era la integral entre a y x de f de t por dt. Entonces, G mayúscula es igual a esta suma. Esta integral, más la constante k. Y ahí se hacen dos cálculos numéricos particulares. A x se le da el valor b. Entonces nos va a quedar G de b igual a la integral entre a y b de f de t por dt más k. Y a x se le da el valor a. Entonces nos va a quedar G de a igual a la integral entre a y a de f de t por dt más k. Esa integral vale 0, obviamente. Entonces G de a es igual a k. Cuando hacemos la diferencia, G de b menos G de a toda esta integral más k, le resto k. Entonces la letra k se anula, ¿ves? Desaparece k y queda la integral. Ahora, la integral nunca depende de cómo se llame la variable de integración. Observen en el ejemplo que recién he resuelto. Si acá, en lugar de x, yo hubiera tenido una variable t, esto me quedaría t cuarta y me daría exactamente el mismo número. ¿Ven? O sea, no me interesa el nombre que tenga la variable de integración. El valor numérico de la integral no depende de cómo se llama la variable. El valor numérico simplemente depende de los límites de integración y de la función, pero no del nombre de la variable. ¿Entienden? Si en lugar de t le llamo p, no va a haber problema. Acá voy a tener la integral de p al cubo por diferencial de p, y acá va a quedar p a la cuarta sobre 4. Y si resuelvo esto, me sigue dando 15 cuartos. ¿Se dan cuenta? O sea, no interesa cómo se llama la variable de la integral, la variable de integración. Por eso, la integral entre a y b de f de t por dt la puedo escribir como integral entre a y b de f de x por dx. Y ahí queda aprobada la regla de Balancé. ¿Han entendido? Tengo una duda ahí más arriba en la parte en la que reemplaza x por b o x por a. Sí. Eso no me ha quedado un poquito claro. ¿Lo puedo volver a explicar, por favor? Sí. Nosotros teníamos dos cosas. G es primitiva de f chica en el intervalo cerrado a b. ¿Por qué tenemos eso? Porque la hipótesis me lo dice. Mira, la hipótesis acá arribita. G es una primitiva de f chica en el intervalo cerrado a b. ¿Está claro eso? Sí. Bien. Habíamos tomado una función h tal que h de x era la integral entre a y x de f de t por dt. Y a esa integral, o sea, si yo derivo esta función, perdón, si yo derivo h' de x, es f chica de t, perdón, f chica de x. ¿Sí? O sea, la derivada de h es f. Eso quiere decir que h mayúscula también es primitiva de f minúscula. ¿Sí? Esta función la habíamos definido en el intervalo también cerrado a b. Entonces, la función f chica minúscula, f chica, tiene dos primitivas, g mayúscula y h mayúscula. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir que una de ellas, supongamos g de x, es igual a la otra más una constante. Profe, disculpe. Para todo x del intervalo AB. ¿Sí? Recuerden, si yo tengo dos funciones, si yo tengo dos primitivas de una misma función,
Las dos primitivas solo difieren en una constante. ¿Se acuerdan de ese teorema? Sí, sí, eso sí. ¿Mm? Sí, ¿qué es lo que quiere preguntar mi hijo? ¿Cómo sabe que h' es igual a f de x? Porque acabamos de demostrarlo en el teorema el teorema fundamental. Mira, Ok. vamos al teorema fundamental. Acá está. Venite para acá, venite para acá. A ver, ¿dónde estamos? Acá, mira. En la demostración del teorema fundamental, h de x, ¿quién era? Era la integral entre a y x de f de t por dt. ¿Y cuánto nos ha dado h' de x? Seguí todo este desarrollo, hasta dónde hemos llegado, dónde termina el asunto. Aquí, f chica de x. Ah, dale. Gracias, profe. La derivada de toda esa integral es f chica de x. ¿Sí? El teorema fundamental. Dale, gracias. Bla, 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 bla. ¿Ve? La misma integral que tengo acá en la regla de Barrow. La derivada es f chica. Entonces, fíjense. Las dos funciones difieren en una constante. Bien. Esperen que borro esto. Vamos a ver. Bien. ¿Cuánto vale h chica de x? H chica de x es ¿quién? Esta integral. ¿Sí? Entonces lo reemplacemos acá abajo. Pongamos g de x es igual a la integral entre a y x de f de t por dt. Más k. ¿Está comprendido eso? Sí. Muy bien. Ahora vamos a hacer lo siguiente. Quiero que vos solita me digas, ¿cuánto vale g de b? Esta es g. Este es g de x. ¿Cuánto vale g de b? La integral de a hasta b de f de t por dt. ¿Qué más? Más k. Muy bien. ¿Cuánto vale g de a? La integral de a hasta a de f de t por dt más k. ¿Y cuánto vale la integral entre a y a de f de t por dt? 0. ¿Y 0 más k? K. Perfecto. Entonces vale k. G de a es igual a k. ¿Sí o no? Sí, ahora sí. Ya. Muy bien. Ahora trazamos una línea aquí y restemos. ¿Qué voy a hacer? Voy a hacer una resta, mira. Si yo acá tuviera, por ejemplo, si P es igual a 7 y Q es igual a 20, trazo una línea y quiero saber cuánto vale P menos Q. Vale 7 menos 20. ¿Sí o no? Sí. Sí. Bueno, hagamos lo mismo aquí. G de B menos G de A. Hagamos la resta. Restemos. A todo esto le resto esto. ¿Qué me queda? Eso. ¿Sí? Porque K menos K se hace 0. ¿Está entendido? Ahora sí, ya. Gracias, profe. Bueno, entonces ahí tienen esto. Y bueno, ya está. Con eso está demostrado la regla de Barrow. Tengan en cuenta que la integral de entre a y b de f de t por dt es lo mismo que la integral entre a y b de f de x por dx. O sea que no importa el nombre de la variable de integración cuando la integral es definida. Bueno, con eso queda aprobada la regla de Barrow. Profe, solo restamos ahí g de b menos g de a solo para sacar la constante k. Exacto. Sí. Sí, solo para eso. Listo. Un crack Barrow, profe. Impresionante. Y se llamaba Isaac también. Mirá vos. Profe, generalmente. Ahora, fíjense lo siguiente. Tendría que dar el método de sustitución, pero no me da el tiempo. Lo vamos a ver el martes. Quiero que ahora vean lo siguiente. Si yo tengo la integral
entre A y X de f de t por dt. Quiero que ustedes me expliquen. ¿Por qué esta integral da, si uno la resolviera, da como resultado una función de X? ¿Me pueden responder? ¿No era que la derivada da una función de X, profesor? ¿Cómo? ¿No era que si derivada esta función te da f de X? Sí, eso es verdad. Si yo derivo esta integral, me da f chica de X. Sí, es verdad, eso es el teorema fundamental del cálculo. Yo te estoy preguntando otra cosa. O sea, recién yo le di, hemos hecho esto. Sea h tal que h de x sea la integral entre a y x de f de t por dt. Entonces, acá, a mí, yo quedé pensando en algo. Yo he quedado pensando, y no sé si algunos de ustedes quedan pensando en, se preguntan, ¿por qué esto es una función de x? Esa es la pregunta. ¿Alguien me lo puede responder? ¿Por qué una función compuesta? Determina el intervalo. ¿Ah? Porque el área depende del tamaño del intervalo, que depende de X. No puedo hablar de área acá porque yo no sé si la función esta es Porque es negativa. compuesta. ¿Qué? Porque es compuesta. No, no es compuesta de nada. Por la ¿No? regla de Barrow. Compuesta sería, ay Dios mío, es muy gracioso dar clase con ustedes. A ver, Así es más divertido. compuesta sería si dijera así, entre A y G de X, de F de T por T. Eso sí sería compuesta, que esto es lo que me produce después la generalización del teorema. A ver, están perdidos como Adán en el Día de la Madre. Vean. ¿Se acuerdan en cálculo 1 que, por ejemplo, cuando han tenido la función seno de x, se le demostró, supongamos que la derivada de seno de x es el coseno de x? Pero luego, esta es una función simple. Pero luego se ha visto una especie de generalización cuando uno ha visto la función compuesta. Ha visto que si f de x es igual al seno, por ejemplo, de g de x, entonces f' de x, aquí era igual al coseno de g de x por g' de x. ¿Sí? Esperan un minutito. Ahí está. Esa es la generalización. En definitiva, es cuando hay una función compuesta. Bueno, la cuestión que esto no es una función compuesta. Quiero que ustedes me expliquen por qué es una función de x. Eso. Porque el área depende del tamaño del intervalo, que depende Puedo de hablar nuestra de área. Acá no puedo hablar de área porque f de t no sé si es positiva o negativa. Y yo una vez que resuelvo la integral, Además, usando la regla de Barrow, eso, muy bien. se me va a quedar una función f primitiva de x menos otra cosa. Muy bien, exactamente. Si uno a esta integral la resolviera, si supongamos que, qué sé yo, que f grande es una primitiva de f chica, nos quedaría así, f grande de t entre a y x. Con la regla de Barrow nos quedaría f grande de x menos f grande de a. Esto es un número. Entonces, el resultado de la integral me está dando ¿qué? Una función de x. Y a esa le llaman, por ejemplo, h de x. Eso nada más es el motivo. Bueno, bien. Con esto, la clase de hoy está terminada.
Nos vemos ya la semana que viene, el día martes. Profe, antes que se vaya, ¿cuándo había dicho que era su horario de consulta? Espera que vea mi horario de consulta, tengo anotado. Acá, viernes 14:30 a 15:30. Ok, gracias. Es por Meet, el link está en el aula. Profe, una pregunta, ¿solamente hace, o sea, solamente responde preguntas teóricas o también de ejercicios? Me han prohibido responder preguntas de práctica. Ah, profe. Salvo que los ejercicios tengan algún contenido teórico, digamos, algo que esté relacionado así con la teoría, pero no ejercicio.